Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Montserrat Tenero Jiménez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo les voy a hablar sobre las preguntas de contabilidad. Primera pregunta: ¿cuáles son los requisitos para la integración de la contabilidad? Son libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuentas, cuentas especiales, libros y registros sociales, libros de control de inventarios y método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, documentación comprobatoria de los asientos respectivos. 11. Toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Toda la documentación e información que acredite los ingresos y las deducciones. Y toda la documentación e información que obligue otras leyes. Siguiente pregunta: ¿qué tipo de entidades debe cumplir este requisito? Bueno, son las personas y las empresas, porque ya con ellos debe de conservar y almacenar como parte de integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de las autoridades fiscales el equipo y sus operadores para que lo auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación y deberán cumplir las normas oficiales. Siguiente pregunta: ¿qué relación tiene el registro contable con el SAT según el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación? Bueno, para los efectos de los artículos 28, fracción 3 de su reglamento, los contribuyentes están obligados a llevar contabilidad y al ingresar de forma mensual su información contable a través del portal del SAT. Los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los valores de la subcuenta de primer nivel del código agrupados del SAT, asociado para esos efectos el código que sea más apropiado de acuerdo con la naturaleza y propendencia de la cuenta o subcuenta del catálogo del contribuyente. Es muy importante el SAT con el registro contable. También el catálogo de cuentas será el archivo que se tomará como base para asociar el número de cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer nivel y obtener la descripción de la balanza de comprobación. Por lo que los contribuyentes deberán cerciorarse de que el número de cuentas asignado corresponda tanto al catálogo de cuentas como el balance y comprobación de un periodo determinado. Bueno, siguiente pregunta: ¿es obligatorio llevar la contabilidad mediante un sistema electrónico? Sí, porque la contabilidad electrónica es el registro de transacciones en medios electrónicos que realizan los contribuyentes y el envío de archivos en formato a través del buzón tributario. Bueno, por medio de la contabilidad electrónica, un contribuyente lleva los registros, documentos y libros contables de su empresa de forma más eficiente. Todos los meses las empresas deberán enviar su información financiera al SAT por medios electrónicos. Siguiente pregunta: ¿de qué depende contar un equipo volumétrico para el registro contable? Describe dos ejemplos. Para efectos de los controles volumétricos, son aquellos que se utilizan para determinar la existencia, adquisición y venta de combustible, mismos que formaban parte de la contabilidad del contribuyente. Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos son aquellos que utiliza por tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los cuales deben mantener en operación en todo momento. Bueno, uno de ellos del control volumétrico es quienes ajenan la gasolina, diésel, gas natural de combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión en establecimientos abiertos en general. Otras son impresoras para la emisión de comprobantes de gasolina, dispensarios de gas natural para combustión automotriz. También esto permite la generación de los registros a volumen a través de sistemas de medición. Los equipos y programas informáticos para llevar controles informáticos de hidrocarburos o petrolíferos deben cumplir con lo siguiente: permitir la recopilación y almacenamiento de la siguiente información a través de un programa informático, los registros de volumen, la información contenida de los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, la información de los CFDI asociados a la adquisición y enajenación de dichos bienes o, en su caso, a los servicios que tuvieron un objeto tales bienes, y permitir que la información sea procesada a fin de generar reportes de información diarios y mensuales. Los reportes mensuales deberán ser enviados por los contribuyentes del SAT. Bueno, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
¿Cuáles son los documentos y la información contable que son requisitos de los contribuyentes? ¿Qué inciso y fracción corresponde al registro de las operaciones financieras? Es el artículo 33, inciso A al 9. Para los efectos del artículo 28, fracción 1 y 2 del Código se estará lo siguiente. A. Los documentos de información que integran la contabilidad son registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como pólizas de dichos registros y asientos. 2. Los avisos o solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como su documentación soporte. 3. Las declaraciones anuales informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos. 4. Los estados de cuentas bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto a los registros contables, incluyendo los estados de cuenta, contribuyente, así como los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa, que en su caso se otorguen a los trabajadores del contribuyente. 5. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente. 6. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones. 7. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio exterior. 8. La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades las cuales deberán asentarse conforme los sistemas de control y verificación internos necesarios. Y 9. Por último, las demás declaraciones que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los documentos o la información que de acuerdo con el Código Fiscal se deben llevar en la contabilidad? Bueno, los registros o asientos contables deberán ser analíticos y efectuarse en el mes que se realicen las operaciones o actos o actividades que se refiere a más tardar dentro de los 5 días a la realización de la operación o acto o actividad. Segundo, integrarse en el libro diario en forma descriptiva todas las operaciones, actos, actividades siguiendo el orden cronológico en que se efectúe, indicando el movimiento de cargo abono a que cada corresponda, así como integrarse los nombres de las cuentas de contabilidad, su saldo al final del periodo para registro inmediato anterior, el total de movimiento de cargo abono, cada cuenta en el periodo y su saldo final. Podrán llevarse libros diarios y mayores establecimientos o dependencias por tipos de actividad o por cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberán existir los libros diarios y mayor general en los que se concentren todas las operaciones del contribuyente. 3. Permitir la identificación de cada operación, acto, actividad y sus características relacionadas con los folios asignados de los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas incluyendo en aquellas operaciones. 4. Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionadas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien efectuada de la inversión, su deducción anual, en su caso, así como la fecha de su inicio de su deducción. 5. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas. 6. Formular los estados de posición financiera de resultados de variaciones en el capital contable de origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas de dichos estados. 7. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación. 8. Identificar las contribuciones que se debe cancelar o devolver en virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o bonificaciones que se otorguen. 9. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estípulos fiscales y de subsidios. 10. Identificar los bienes distinguiendo entre los adquiridos o producidos, los correspondientes a materias primas y productos determinados o semiterminados, los enajenados, así como los destinados a donación o, en su caso, destrucción. 11. Plasmarse en idioma español y considerar los valores de moneda nacional cuando la información de los comprobantes fiscales de los datos y documentación que integren la contabilidad estén en idioma distinto al español o los valores se consignen en moneda extranjera. Deberán acompañarse la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado por cada operación. 12. Establecer por centro de costos identificando las operaciones, actos o actividades de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquellos que se localicen en el extranjero. 13. Señalar la fecha de realización de la operación o acto o actividad, su descripción o concepto.
la cantidad unidad de medida en su caso, la forma de pago de la operación, acto actividad especificando si fue de contado o a crédito, o a plazos en parcialidades y el medio de pago o de extinción de dicha obligación según corresponda. 14. Permitir la identificación de los depósitos y retiros de las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras. Y 15. Los registros de inventarios, mercancías, materias primas, productos en procesos y determinados en los que se lleva el control sobre los mismos, que permitan identificar en cada unidad tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación. 16. Los registros relativos, la opción de diferimiento de la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales en el caso que se celebren los contratos arrendamientos de financiero. Dichos registros deberán permitir identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden. 7. El control de los donativos de los bienes recibidos por las donatorias autorizadas en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta. 18. Contener el impuesto de valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente y al que haya pagado en la importación correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones conforme a los supuestos siguientes. Una es adquisición de bienes, de servicios. B, adquisición de bienes, de servicios que es temporal de bienes, que se utiliza exclusivamente para realizar sus actividades y que no deben pagar el impuesto. Bueno, siguiente pregunta. Explica ¿por qué guardar la contabilidad se considera una obligación de un contribuyente? Bueno, en el artículo 31. Las personas obligadas a llevar la contabilidad deberán conservar la disposición de las autoridades fiscales de la conformidad con la fracción 3 del artículo 28 de este código. Bueno, la documentación a que se refiere este párrafo de este artículo, la contabilidad deberá conservarse durante un plazo de 5 años contado a partir de la fecha que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas, tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo y el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio que se haya producido dichos efectos. Cuando se trate de que la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les ponga fin. Siguiente pregunta. Si un o una contribuyente tiene suspendidas sus actividades, ¿deberá conservar su contabilidad? ¿Sí, no? ¿Por qué? Yo creo que sí. Bueno, el contribuyente que se encuentre en suspensión de actividades deberá conservar su contabilidad en el último domicilio que tenga manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, y si con posterioridad se desocupa del domicilio consignado ante el referido registro, deberá presentar el aviso en cambio su domicilio fiscal, el cual deberá conservar su contabilidad durante el plazo que establece el artículo 30 del Código. También los contribuyentes podrán optar por respaldar y conservar su información contable en discos ópticos o en cualquier otro medio electrónico que mediante reglas de carácter general autorice el Servicio de Administración Tributaria. Muchas gracias. Dios les bendiga.